Nunca imaginé que mi propio yerno sería capaz de empujarme con tanta fuerza contra la pared, fracturándome 2 costillas, mientras mi hija gritaba exigiendo el dinero de la venta de mi terreno. Lo peor no fue el dolor físico, sino ver el odio en los ojos de aquellos a quienes más amaba. La codicia había transformado a mi familia en completos extraños, y ellos no tenían ni idea de que en solo 48 horas descubrirían algo que los haría arrepentirse amargamente de haber nacido. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena. Tengo 67 años y hasta hace 6 meses vivía una vida sencilla y tranquila. Me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Preparaba mi café negro sin azúcar, a veces un café de olla, y me sentaba en la terraza para ver el amanecer. Soy viuda desde hace 7 años, desde que Jesús falleció de un infarto fulminante. Él me dejó una casa modesta en las afueras de la ciudad y un pequeño terreno que pertenecía a su familia por generaciones. Durante todos estos años, trabajé incansablemente para mantenerme. Limpiaba casas, hacía pasteles para fiestas y hasta cuidaba niños los fines de semana para poder pagar mis cuentas. Nunca les pedí nada a mis hijos, Alejandra y Javier, que vivían sus vidas en la Ciudad de México. Para ser sincera, rara vez me visitaban, tal vez 1 o 2 veces al año, generalmente en Navidad o en cumpleaños. La vida seguía su curso normal hasta que, en marzo de este año, recibí una visita inesperada. Un hombre de traje impecable y maletín de cuero llamó a mi puerta un miércoles soleado. «Buenas tardes, señora Elena. Mi nombre es Ricardo Gómez, representante de la constructora Nuevo Amanecer. Estamos interesados en adquirir su propiedad para un nuevo proyecto inmobiliario». Me sorprendió su propuesta, pero lo invité a pasar para escuchar. Me explicó que la constructora planeaba desarrollar un condominio residencial en la zona y mi terreno estaba ubicado en una posición estratégica para el proyecto. La empresa está dispuesta a pagar 2.200.000 pesos mexicanos por el terreno, un valor por encima del mercado, considerando nuestra urgencia por iniciar las obras, me explicó, mientras yo intentaba procesar ese número en mi mente. 2.200.000 pesos. Era más dinero de lo que jamás había visto en la vida. Con esa cantidad podría remodelar mi casa, comprar un auto pequeño, viajar para conocer lugares que siempre soñé y, principalmente, tener una reserva financiera para emergencias médicas. A mis 67 años, esa era una preocupación constante. Pedí algunos días para pensarlo. Ese terreno tenía un valor sentimental. Después de todo, Jesús había soñado con construir allí una casa de verano para la familia. Pero sus sueños murieron con él, y ahora yo necesitaba pensar en mi propia seguridad. Después de 3 noches de insomnio y mucha reflexión, decidí aceptar la oferta. La transacción fue sorprendentemente rápida. En menos de un mes, el dinero estaba en mi cuenta bancaria y los papeles debidamente firmados. Por alguna razón que ni yo misma podía explicar, opté por no contarle a nadie sobre la venta. Quizás era un presentimiento, o simplemente el deseo de tener tiempo para organizar mis ideas y planear mi futuro. Guardé los documentos en una caja de metal debajo de la cama y seguí mi vida normalmente. Mi paz duró exactamente 42 días. Era un jueves cuando el auto negro y reluciente de mi hija Alejandra se estacionó frente a mi casa. Me sorprendió, ya que ella nunca aparecía sin avisar, mucho menos a mitad de semana. Ella trabajaba como gerente en una tienda departamental en la Ciudad de México, a 3 horas de aquí. «Mamá», exclamó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaba elegante como siempre, con un vestido caro y zapatos de marca. «Te extrañaba». La abracé, genuinamente feliz de verla, pero algo en su comportamiento me inquietó. Alejandra caminaba por la casa observándolo todo con una mirada evaluativa, haciendo preguntas sobre mi salud, mi rutina, sobre los vecinos.
Conversaciones superficiales que parecían solo llenar un vacío hasta que llegara al verdadero motivo de su visita. Finalmente, después del almuerzo, mientras lavábamos los trastes, soltó la bomba. «Mamá, me enteré de que vendiste el terreno de papá». Mis manos se detuvieron bajo el agua corriente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Quién te contó eso?», pregunté sin voltear para mirarla a la cara. «El mundo es pequeño, mamá». La esposa de Carlos, el de la tiendita, es prima del empleado de la notaría que procesó los documentos. Él comentó sobre la venta. ¿Es verdad? No había motivo para negarlo. Sequé mis manos en el delantal y me giré para encarar a mi hija. Sí, vendí el terreno. La constructora Nuevo Amanecer va a construir un condominio en la zona. El rostro de Alejandra se transformó. La sonrisa forzada dio paso a una expresión de indignación que yo jamás había visto. ¿Y no consideraste importante consultarnos antes de tomar esa decisión?, preguntó, subiendo algunos tonos en la voz. ¿Consultarlos? El terreno estaba a mi nombre, Alejandra. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Ella se rió, una risa seca y sin humor. ¿Necesaria para qué, exactamente? Por lo que sé, siempre te has arreglado bien todos estos años. Me arreglé, sí. Trabajando en 3 empleos diferentes para pagar mis cuentas, mientras ustedes rara vez aparecían por aquí, respondí, sintiendo el rencor de años de negligencia saliendo a flote. ¿Y cuánto recibiste por ese terreno?, preguntó, ignorando completamente mi comentario. Dudé. Algo dentro de mí decía que revelar el valor sería abrir una puerta peligrosa. Un valor justo, respondí vagamente. Alejandra se cruzó de brazos, su rostro endureciéndose. Mamá, ya no soy una niña. Sé que la zona está valorizada por el nuevo centro comercial. Debe haber sido una buena cantidad de dinero, y ese dinero, de alguna manera, también es nuestra herencia. ¿Su herencia?, repetí, incrédula. Alejandra, ese terreno estuvo abandonado por 7 años. Ustedes nunca se preocuparon por él. Nunca ofrecieron ayuda para el mantenimiento, nunca pagaron un centavo de los impuestos anuales. Eso no cambia el hecho de que era propiedad de papá, y nosotros somos sus hijos, replicó elevando la voz. No tenías derecho a tomar esa decisión sola. La discusión escaló rápidamente. Alejandra gritaba sobre derechos de herencia mientras yo intentaba explicar que el dinero sería mi seguridad financiera para los próximos años. Era como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Javier y yo tenemos nuestros propios proyectos, mamá. Él quiere expandir su taller mecánico y yo estoy pensando en abrir mi propia boutique. Ese dinero podría ayudarnos. ¿Y quién me va a ayudar a mí cuando ya no pueda trabajar? ¿Cuando necesite atención médica? Apenas tienen tiempo para visitarme, Alejandra. Fue en ese momento que escuché el sonido de otro carro estacionándose frente a la casa. Por el ruido del motor, reconocí inmediatamente la camioneta de Santiago, esposo de Alejandra. Mi corazón se aceleró. ¿Lo llamaste?, pregunté, incrédula. Alejandra no respondió, pero su mirada confirmó mi sospecha. Esto no era un encuentro espontáneo, era una emboscada planeada. Santiago entró sin tocar, como si la casa fuera suya. Alto, corpulento, con sus 45 años y ese aire de superioridad que siempre me incomodó. Traía consigo un maletín negro bajo el brazo. «Hola, doña Elena», saludó con una sonrisa forzada, dándome un beso frío en la mejilla. «¿Alejandra ya habló con usted sobre el terreno?». En ese momento me di cuenta de que estaba en desventaja. 2 contra 1, en mi propia casa, sintiéndome acorralada como un animal. Pero no estaba dispuesta a ceder. Sí, Santiago, estábamos discutiendo exactamente eso, y como ya le dije a Alejandra, fue una decisión mía, y el dinero será usado para garantizar mi seguridad en la vejez. Santiago se sentó a la mesa de la cocina, abriendo el maletín que traía. De él sacó algunos papeles. «Doña Elena, entiendo su preocupación por el futuro, pero necesitamos ser prácticos.
Usted tiene 67 años, vive sola, y administrar una cantidad significativa de dinero puede ser complejo a su edad. ¿A mi edad?, repetí, sintiendo la sangre hervir en mis venas. Estoy perfectamente lúcida y capaz de administrar mi propia vida financiera, Santiago. Claro, claro, dijo en tono condescendiente. Pero pensé en una solución que nos beneficiaría a todos. Preparé un contrato sencillo donde usted transfiere el valor a una cuenta conjunta administrada por Alejandra. Ella se encargaría del dinero, lo invertiría adecuadamente, y usted recibiría una mesada para sus gastos. Una mesada, como si fuera una niña incapaz. Miré a aquel hombre arrogante y luego a mi hija, que evitaba mi mirada, y supe que había llegado la hora de posicionarme firmemente. No, respondí simplemente. ¿Cómo que no?, preguntó Santiago, como si no pudiera creer lo que escuchaba. No firmaré ningún documento, no transferiré ni un centavo y no permitiré que ustedes controlen el dinero que recibí por la venta de una propiedad que era legalmente mía. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Santiago se levantó bruscamente, tirando la silla. Su rostro estaba rojo de rabia. ¿Usted no entiende que estamos tratando de ayudarla? Ese dinero va a terminar siendo despilfarrado o, peor, alguien se va a aprovechar de usted. El único que está tratando de aprovecharse de mí aquí es usted, Santiago, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que comenzaba a sentir. Fue cuando él avanzó en mi dirección, agarrando mis brazos con fuerza. «Usted va a firmar estos papeles, vieja terca. No vamos a permitir que tire a la basura la herencia de sus nietos». Intenté zafarme, pero Santiago era demasiado fuerte. Alejandra asistía a la escena, paralizada. «Suéltame», grité, luchando por liberarme. En el forcejeo, él me empujó con violencia. Perdí el equilibrio y choqué contra la pared de la cocina, sintiendo un dolor agudo en el lado derecho del pecho. El impacto fue tan fuerte que caí al suelo, sin aliento. «¡Mamá!». Alejandra finalmente reaccionó, corriendo hacia mí. Pero era demasiado tarde. El dolor era insoportable y apenas podía respirar. Cada intento de tomar aire enviaba ondas de agonía por mi cuerpo. «¿Viste lo que hiciste?», Alejandra le gritó a su marido. «Llama a una ambulancia». Mientras Santiago marcaba frenéticamente, tendida en el suelo de mi propia cocina, humillada y herida, tomé una decisión. Ellos no sabían con quién estaban tratando. Y pronto, muy pronto, descubrirían que se metieron con la persona equivocada. El sonido de la sirena de la ambulancia fue lo último que escuché antes de perder el conocimiento. Desperté en una cama de hospital, el pitido constante de los monitores marcando mis latidos. La luz fluorescente lastimaba mis ojos y el dolor en el lado derecho de mi tórax era un recuerdo constante de lo que había sucedido. Intenté moverme y un pinchazo agudo me hizo gemir. «¡Despertó!», escuché la voz de Alejandra decir. Una enfermera se acercó rápidamente, verificando mis signos vitales. «¿Cómo se siente, doña Elena?». «Me duele mucho», conseguí murmurar. Sufrió 2 fracturas en las costillas del lado derecho. «Voy a llamar al médico». Mientras la enfermera salía, miré a Alejandra. Estaba sentada en una silla cerca de la cama, el rostro marcado por lo que parecía ser una mezcla de preocupación y culpa. Santiago no estaba a la vista. «¿Dónde está tu marido?», pregunté con dificultad. «En la delegación de policía», respondió en voz baja, mirando al suelo. La vecina escuchó la discusión y llamó a la policía junto con la ambulancia. Cerré los ojos, tratando de procesar la información. Entonces, Santiago estaba rindiendo declaración. Bien, por lo menos habría un registro oficial de lo ocurrido. El doctor Francisco entró en el cuarto, un hombre de mediana edad con expresión seria. Me examinó cuidadosamente, explicando que las fracturas tardarían cerca de 6 semanas en sanar completamente y que necesitaría reposo y fisioterapia.
¿Tiene algún familiar que pueda cuidarla durante la recuperación?, le preguntó a Alejandra. Antes de que pudiera responder, una voz familiar sonó desde la puerta. Ella se quedará conmigo. Era Guadalupe, mi amiga de décadas, prácticamente una hermana, una mujer fuerte de 70 años, que vivía a 2 casas de la mía. Entró en el cuarto con pasos firmes, trayendo una bolsa con algunos artículos personales que había recogido en mi casa. Elena se va a mi casa tan pronto como reciba el alta. Ya preparé el cuarto de visitas. La expresión de Alejandra era de puro malestar. No es necesario, doña Guadalupe. Puedo llevar a mi madre a quedarse conmigo y Santiago en la Ciudad de México. Guadalupe le lanzó una mirada gélida. ¿Con el hombre que le rompió las costillas? No lo creo. Un silencio incómodo se apoderó del cuarto. El médico, percibiendo la tensión, se retiró discretamente después de algunas recomendaciones finales. Cuando quedamos a solas, Alejandra intentó acercarse a la cama. «Mamá, lamento mucho lo que pasó. Santiago perdió la cabeza. Nunca había hecho algo así antes». «Detente, Alejandra», interrumpí, cada palabra costando un esfuerzo tremendo. «Ustedes dos planearon venir a mi casa para coaccionarme a entregar el dinero. Esto no fue un accidente, fue premeditado. No queríamos lastimarte, solo creíamos que era nuestro derecho». Guadalupe intervino. ¿Derecho? ¿Qué derecho tienen ustedes sobre el sudor de Elena? ¿Dónde estaban cuando ella limpiaba casas de extraños para sobrevivir? ¿Cuando vendía pasteles de madrugada para pagar las cuentas médicas? Alejandra bajó la cabeza, sin respuesta. En ese momento, una policía entró en el cuarto, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño severo. «Doña Elena Sousa, soy la investigadora Marisol Reyes. Me gustaría hablar con usted sobre lo ocurrido, si está en condiciones». Pedí que Alejandra y Guadalupe salieran para poder hablar con la policía en privado. Cuando estuvimos a solas, relaté en detalle todo lo que había sucedido: la venta del terreno, la visita sorpresa de Alejandra, la llegada de Santiago y la agresión que resultó en mis costillas rotas. «¿Desea presentar una denuncia formal contra su yerno?», preguntó la investigadora, después de tomar notas detalladas. La pregunta flotó en el aire por algunos segundos. Era una decisión difícil. Santiago era el padre de mis nietos, el marido de mi hija. Una denuncia formal podría desintegrar completamente lo que restaba de mi familia. Pero entonces recordé la violencia en sus ojos, la sensación de impotencia cuando me empujó, el dolor punzante que aún sentía con cada respiración. «Sí», respondí finalmente. «Quiero presentar una denuncia por agresión e intento de extorsión». La investigadora asintió con respeto. «Entiendo que no es una decisión fácil, doña Elena, pero es la correcta. Nadie tiene el derecho de agredir a otra persona, mucho menos a un adulto mayor, y menos aún por motivos financieros. Eso tipifica abuso contra persona adulta mayor, y trataremos el caso con la seriedad que se merece». Después de que ella salió, me quedé a solas con mis pensamientos. La magnitud de lo que había sucedido comenzaba a pesar sobre mí. Mi propia hija y mi yerno habían tramado para quedarse con mi dinero. La persona que debería protegerme había permitido que fuera agredida en mi propia casa. Las lágrimas vinieron, silenciosas y amargas, no solo por el dolor físico, sino por la traición. ¿Dónde me había equivocado en la crianza de mis hijos para que se convirtieran en adultos tan codiciosos e insensibles? Guadalupe volvió al cuarto, encontrándome llorando. Sin decir nada, se sentó a mi lado y sostuvo mi mano. El simple gesto de solidaridad me confortó más que cualquier palabra podría. «Presenté una denuncia contra Santiago», confesé en voz baja. «Hiciste lo correcto», respondió simplemente. «Las acciones tienen consecuencias, Elena. Es hora de que ellos aprendan eso». Esa noche, entre dosis de analgésicos y sueños intermitentes, tomé una decisión. Era hora de revelar la verdad que por tanto tiempo había guardado en secreto. La verdad sobre el dinero de la venta del terreno, sobre mis planes,
sobre el motivo por el cual ese valor era tan importante para mí. A la mañana siguiente, recibí la visita de Javier, mi hijo. A diferencia de Alejandra, él parecía genuinamente consternado por lo que había sucedido. «Mamá, yo no sabía nada, lo juro. Alejandra me llamó ayer contando lo ocurrido». Se sentó al lado de la cama, sosteniendo mi mano con cuidado. «¿Cómo pudo pasar esto?». Miré a mi hijo menor, un hombre de 38 años que había heredado los ojos castaños de su padre y mi terquedad. Siempre tuvimos una relación más distante, en parte porque él se mudó a Guadalajara poco después de cumplir 18 años, buscando independencia. Nos veíamos raramente, pero, a diferencia de Alejandra, él nunca me había pedido dinero o favores. «Tu cuñado me agredió porque me negué a entregarle el dinero de la venta del terreno de tu padre», respondí directamente. Javier frunció el ceño. «¿Qué terreno?». «Aquel en las afueras de la ciudad. Lo vendí a una constructora hace poco más de un mes». «¿Y por qué Santiago y Alejandra creyeron que tenían derecho a ese dinero?». «Porque creen que era su herencia, como si yo fuera solo una guardiana temporal de los bienes de tu padre y no una persona con derechos propios». Javier negó con la cabeza, visiblemente irritado. «Eso es absurdo. El terreno estaba a tu nombre, la decisión era tuya». Su reacción me sorprendió positivamente. Por lo menos uno de mis hijos parecía tener noción de respeto. «Javier, necesito contarte algo importante. Algo que ni Alejandra ni Santiago saben todavía». Él se inclinó, atento. «El dinero de la venta no lo quería para mí. Bueno, no todo». Le conté entonces sobre mi diagnóstico de 3 meses atrás. El cáncer de mama en etapa inicial, las consultas secretas, los exámenes que hice a escondidas de todos. Expliqué cómo la noticia de la oferta por el terreno había llegado como una bendición en medio del caos, una forma de garantizar que tendría recursos para el tratamiento sin necesitar depender de nadie. Javier palideció a medida que yo hablaba. «Mamá, ¿por qué no nos contaste?». «Porque no quería ser una carga», respondí honestamente. «Tú estás construyendo tu vida en otra ciudad, Alejandra tiene a sus hijos. Y yo siempre he resuelto mis problemas sola, no iba a empezar a depender ahora». «Pero es cáncer, mamá», exclamó con la voz quebrada. «No es una gripe o un resfriado, vas a necesitar apoyo». Y es exactamente por eso que vendí el terreno. Para garantizar que tendré recursos para el tratamiento, para contratar ayuda si la necesito, para no tener que preocuparme por el dinero mientras lucho contra esta enfermedad. Javier se cubrió el rostro con las manos, visiblemente afectado. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llorosos. «¿Y ahora? ¿Qué dijeron los médicos sobre tus posibilidades?». «Son buenas. El cáncer fue descubierto temprano, está localizado. La cirugía está marcada para dentro de 3 semanas, seguida de radioterapia. Pero ahora, con estas costillas rotas…». Suspiré, sintiendo un pinchazo de dolor. «Tendremos que reevaluar el cronograma». En ese momento, Alejandra entró en el cuarto, pareciendo que no había dormido en toda la noche. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y traía un pequeño ramo de flores. «Mamá, ¿podemos hablar?». Javier se levantó, el rostro endurecido. «Alejandra, necesitamos hablar afuera primero». Antes de que ella pudiera protestar, él la jaló por el brazo hacia el pasillo. A través de la puerta entreabierta, pude escuchar fragmentos de la discusión acalorada. Javier revelando sobre mi diagnóstico, Alejandra respondiendo con incredulidad, luego con shock, finalmente con llanto. Cuando regresaron al cuarto, Alejandra parecía devastada. Se acercó a la cama con vacilación, como si temiera mi rechazo. «Mamá», su voz falló. «¿Es verdad lo del cáncer?». Asentí silenciosamente. Ella se desmoronó en lágrimas, cayendo de rodillas al lado de la cama. «¿Por qué no nos contaste? Todo este tiempo, y nosotros, yo…».
Sollozaba tanto que apenas podía formar frases coherentes. Porque era mi batalla que librar, Alejandra, mi enfermedad, mi decisión. Pero somos tu familia. Deberíamos estar a tu lado. ¿Familia? Repetí con una pizca de amargura. ¿Dónde estaba mi familia cuando necesitaba compañía en las navidades solitarias? ¿Dónde estaba mi familia cuando trabajaba en 3 empleos diferentes para sobrevivir? La verdad es que solo aparecieron cuando descubrieron que yo tenía dinero. Alejandra levantó el rostro mojado de lágrimas, el maquillaje completamente corrido. Yo no tengo excusas, mamá. Tienes razón. Fui egoísta, codiciosa. Dejé que Santiago me convenciera de que teníamos derecho a ese dinero. Nunca imaginé que yo pudiera estar enferma, completé. Porque nunca preguntaron. Nunca se interesaron por mi vida lo suficiente para saber lo que estaba sucediendo. Javier puso la mano en mi hombro suavemente. Eso cambia ahora, mamá. No vamos a dejarte sola en esta lucha. Miré a mis 2 hijos, uno a cada lado de mi cama de hospital. Alejandra destruida por el remordimiento, Javier determinado a compensar los años de ausencia. Por un breve momento, sentí una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta terrible situación pudiera ser el inicio de una reconciliación familiar. Pero entonces recordé las costillas rotas, el dolor que aún sentiría por semanas, la cirugía aplazada, el tratamiento complicado por la agresión, y supe que el camino hacia el perdón sería largo y arduo. El médico dijo que me dan de alta mañana, comenté, cambiando de tema. Me quedaré en casa de Guadalupe durante la recuperación. No, mamá, protestó Alejandra. Ven a mi casa. Santiago está en casa de su mamá. No volverá mientras tú estés allí. Puedo cuidarte, es lo menos que puedo hacer. O puedes venir conmigo a Guadalajara, ofreció Javier. Tengo espacio en el departamento y puedo trabajar desde casa por algunas semanas. Negué con la cabeza, sintiendo una ola de cansancio dominarme. Agradezco las ofertas, pero ya lo decidí. Me quedaré con Guadalupe. Ella es la única persona que ha estado realmente presente en mi vida en los últimos años. Necesito paz y tranquilidad para recuperarme, no tensión familiar. Vi el dolor en los ojos de ambos, pero no contestaron mi decisión. En el fondo, sabían que era justa. ¿Y qué hay de Santiago?, preguntó Javier, su voz cargada de rabia contenida. No puede salir impune después de lo que hizo. No saldrá, respondí con firmeza. Presenté una denuncia formal. El resto está en manos de la justicia. Alejandra sollozó nuevamente. Esto va a destruir nuestro matrimonio, mamá. No fui yo quien destruyó tu matrimonio, Alejandra. Fue tu marido cuando decidió agredir a una adulta mayor para robar su dinero. Las palabras eran duras, pero necesarias. Por demasiado tiempo había cedido, callado, aceptado migajas de atención. Ahora, enfrentando no solo costillas rotas, sino también un cáncer, no tenía más energía para suavizar la verdad. Esa tarde, recibí una visita inesperada. El delegado responsable del caso me informó que Santiago había sido liberado tras pagar fianza, pero respondería en libertad por lesión corporal grave, violencia contra adulto mayor e intento de extorsión. Doña Elena, casos como el suyo lamentablemente son más comunes de lo que quisiéramos, explicó el delegado. La violencia patrimonial contra adultos mayores, practicada por familiares, es una realidad que enfrentamos a diario. ¿Violencia patrimonial?, repetí, no familiarizada con el término. Es cuando familiares o cuidadores intentan apropiarse de los bienes de personas adultas mayores, ya sea por medio de coacción, manipulación o incluso violencia física, como en su caso. Mientras él hablaba, percibí la dimensión del problema. No era solo un drama familiar, era un crimen tipificado, reconocido, recurrente. Usted hizo lo correcto al denunciar, continuó. Muchas víctimas se callan por miedo o vergüenza, perpetuando el ciclo de abuso. Cuando el delegado salió, me quedé reflexionando sobre sus palabras. ¿Cuántas otras personas de mi edad estarían pasando por lo mismo,
sufriendo en silencio por miedo a confrontar a sus propios hijos. A la mañana siguiente, antes del alta hospitalaria, el oncólogo que me acompañaba vino a evaluar mi condición. El doctor Francisco era un hombre compasivo que me había dado apoyo desde el diagnóstico. «Elena, lamentablemente tendremos que aplazar la cirugía», explicó él después de examinar las radiografías de mis costillas. «Necesitamos esperar por lo menos 3 semanas para que haya una consolidación inicial de las fracturas antes de someterla a otra intervención». «¿Y eso no perjudica el tratamiento del cáncer?», pregunté, aprehensiva. «Es un aplazamiento controlado. Su tumor es de crecimiento lento y continuaremos monitoreando. Lo importante ahora es que se recupere de este trauma para estar lo suficientemente fuerte para enfrentar la cirugía». Cuando finalmente dejé el hospital, apoyada en Guadalupe de un lado y Javier del otro, sentí como si estuviera iniciando un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo difícil, doloroso, pero también revelador. Al entrar en el auto de Javier, miré al hospital por la ventana y pensé en cómo una simple decisión de vender un terreno había desatado una serie de eventos que cambiaron completamente el rumbo de mi existencia. «¿A casa de Guadalupe?», preguntó Javier encendiendo el motor. «Sí», respondí, ajustando el cinturón con cuidado para no presionar mis costillas. «A mi nuevo hogar temporal». Mientras nos alejábamos, no pude evitar pensar que, a pesar de todas las dificultades, por lo menos ahora no enfrentaría sola las batallas que estaban por venir. El cáncer, las fracturas, la traición familiar, todo parecía aterrador. Pero había también un extraño sentimiento de liberación. Las máscaras habían caído, las verdaderas naturalezas expuestas. Era doloroso, sí, pero también clarificador. Ya no había pretensiones o ilusiones, solo la realidad cruda de quiénes éramos y de lo que realmente importaba. El camino de vuelta de nuestra antigua casa a la residencia de Guadalupe era corto, solo 15 minutos en carro, pero para mí pareció una eternidad. Cada bache en la carretera enviaba ondas de dolor por mi cuerpo, recordándome constantemente lo que había sucedido. Javier conducía despacio, tratando de evitar sobresaltos, mientras Guadalupe, sentada a mi lado en el asiento trasero, sostenía mi mano. «Preparé el cuarto de visitas», comentó Guadalupe, rompiendo el silencio. «Puse almohadas extras para que te apoyes y compré ese té de manzanilla que tanto te gusta». «Gracias», respondí, genuinamente emocionada por su gentileza. «No sé qué haría sin ti». En el retrovisor, vi a Javier fruncir el ceño. Imaginé que él estuviera pensando que ese debería ser el papel de él o de Alejandra, cuidar de la madre enferma. Pero la vida no siempre sigue el guión que esperamos. Al llegar, Javier insistió en cargarme hasta el cuarto, a pesar de mis protestas. «Mamá, por favor», dijo con firmeza, «déjame ayudar al menos en esto». El cuarto que Guadalupe había preparado era acogedor y luminoso. Una cama cómoda con sábanas limpias, una mesita de noche con agua, medicinas y un pequeño jarrón de violetas, mis flores favoritas. «Me quedaré aquí por unos días», anunció Javier mientras me ayudaba a acomodarme en la cama. «Ya llamé a la oficina y pedí licencia. Puedo trabajar remotamente». Aquello me tomó por sorpresa. «No es necesario, hijo. Guadalupe puede cuidarme y tú tienes tus responsabilidades». «Mamá», dijo sentándose en el borde de la cama, «durante años mi única preocupación fue mi carrera, mi vida. Rara vez llamaba, rara vez visitaba. Y ahora descubro que tienes cáncer y fuiste agredida. Necesito hacer esto, por ti y por mí». Antes de que yo pudiera responder, escuchamos el ruido de un carro estacionando. Por la ventana reconocí el vehículo de Alejandra. Ella salió apresurada, cargando varias bolsas. «Tu hermana también vino», comenté, no pudiendo esconder la aprehensión en la voz. Javier suspiró. «Ella está realmente arrepentida, mamá. Sé que es difícil de creer después de lo que pasó, pero...» «No quiero hablar de eso ahora», interrumpí,
sintiendo el cansancio dominarme. Estoy exhausta. Javier asintió, respetando mi decisión. Descansa. Nosotros nos encargamos de todo. Cerré los ojos, permitiéndome finalmente relajarme. Los analgésicos comenzaban a hacer efecto, adormeciendo el dolor lo suficiente para que pudiera descansar. Escuché voces amortiguadas provenientes de la sala. Javier, Guadalupe y Alejandra conversando en tonos controlados para no molestarme. Desperté horas después, con el cuarto sumergido en la penumbra del atardecer. Por un momento me sentí confundida sobre dónde estaba, hasta que el dolor en las costillas me trajo de vuelta a la realidad. Me levanté cuidadosamente, usando la técnica que la fisioterapeuta me había enseñado en el hospital para minimizar el impacto en las costillas fracturadas. En la sala, encontré a los tres sentados a la mesa, conversando en voz baja. Pararon abruptamente cuando me vieron. «Mamá, no deberías estar de pie». Alejandra se levantó inmediatamente, viniendo a mi encuentro. «Estoy cansada de estar acostada», respondí, aceptando a regañadientes su apoyo para llegar hasta el sofá. «Y necesito moverme un poco», fue recomendación médica. Guadalupe me trajo un vaso de agua y tabletas para el dolor. Las tomé con gratitud, observando la dinámica entre mis hijos. Había una tensión palpable en el aire. «Hablamos con el doctor Francisco mientras dormías», informó Javier. «Dijo que tan pronto como tus costillas lo permitan, retomará la planificación de la cirugía. Mientras tanto, quiere seguir monitoreando el tumor con exámenes regulares». Asentí, agradecida por su proactividad. «Gracias por ocuparse de eso». «Mamá». Alejandra comenzó vacilante, sentándose a mi lado en el sofá. «Sé que es difícil para ti confiar en mí ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí. No voy a abandonarte en este momento». Miré a mi hija, buscando señales de sinceridad en su rostro. Parecía genuinamente arrepentida, los ojos aún rojos de tanto llorar, el rostro sin el maquillaje perfecto que solía usar. «Alejandra», respondí calmadamente, «aprecio tu deseo de ayudar, pero confiar en ti nuevamente va a tomar tiempo. No solo permitiste que tu marido me agrediera, sino que participaste activamente en el plan para robar mi dinero». Ella bajó la cabeza, aceptando la crítica. «Lo sé, y no tengo excusas. Solo puedo pedirte que me des una oportunidad de probar que cambié, que aprendí de mis errores». «¿Y Santiago?», pregunté directamente. «¿Cuál es la situación entre ustedes dos?». Alejandra intercambió una mirada rápida con Javier antes de responder. «Le pedí que se fuera de casa. Estoy considerando el divorcio». La revelación me sorprendió. A pesar de todo, no esperaba que ella tomara una decisión tan drástica tan rápidamente. «No tomes decisiones precipitadas por mi causa», respondí después de un momento. «Un matrimonio es algo serio». «No es solo por ti, mamá», explicó, la voz quebrada. «Es por mí también, por mis hijos». Siempre supe que Santiago tenía un lado agresivo, pero nunca había llegado al punto de agredir a alguien físicamente. «Si fue capaz de hacer eso contigo, ¿quién me garantiza que no haría lo mismo conmigo o con los niños un día?». Sus palabras revelaban un miedo legítimo que yo no había considerado. La posibilidad de que la violencia de Santiago pudiera un día volverse contra mis nietos era aterradora. «¿Dónde están los niños?», pregunté, dándome cuenta de que no había visto a mis nietos. «Con mi suegra, por ahora», respondió Alejandra. «Creí que era mejor mantenerlos alejados de toda esta situación mientras no tenemos claridad sobre el futuro». Guadalupe, que había permanecido en silencio durante nuestra conversación, finalmente intervino. «Voy a preparar un té para todos nosotros. Elena necesita líquidos y un poco de confort». Mientras se dirigía a la cocina, Javier se acercó, sentándose en el sillón frente a mí. «Mamá, quiero que sepas que organizamos tus consultas médicas para las próximas semanas. Alejandra y yo nos vamos a turnar para llevarte». «Eso no es necesario», comencé a protestar. «Sí lo es», insistió él suavemente. «Por demasiado tiempo enfrentaste todo sola. Llegó la hora de que nosotros, tus hijos, asumamos nuestras responsabilidades».
Miré los rostros determinados de mis dos hijos y sentí una mezcla compleja de emociones. Parte de mí quería creer que ese cambio repentino era genuino, que el choque de mi diagnóstico y de la agresión había realmente transformado sus corazones. Otra parte, más escéptica, temía que ese entusiasmo fuera pasajero, que pronto volverían a sus vidas ocupadas y yo sería nuevamente olvidada. «Necesito preguntar algo», dije finalmente. «Si no hubiera ocurrido esta situación con Santiago, si no hubiera sido hospitalizada y ustedes no hubieran descubierto lo del cáncer, ¿habrían vuelto a sus vidas normales después de intentar tomar mi dinero?» Mi pregunta directa creó un silencio incómodo en la sala. Alejandra y Javier intercambiaron miradas culpables. «Probablemente sí», admitió Javier con dolorosa honestidad. «Y eso es lo que más me avergüenza». Alejandra asintió, lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. Estábamos tan absortos en nuestras propias vidas, en nuestros propios problemas, que olvidamos lo más importante, que tú eres nuestra madre, no un banco o una aseguradora. La franqueza de ellos me tocó más profundamente de lo que cualquier promesa vacía lo hubiera hecho. Era un reconocimiento sincero de los errores, el primer paso necesario para un verdadero cambio. «Gracias por la honestidad», respondí. «Es un comienzo». En los días que siguieron, establecimos una rutina. Guadalupe continuaba siendo mi cuidadora principal, pero Javier y Alejandra se turnaban, pasando varias horas al día conmigo. Javier trabajaba remotamente desde la pequeña oficina de Guadalupe, mientras Alejandra venía todas las mañanas antes del trabajo y regresaba por la noche. Una semana después de mi alta del hospital, recibimos una visita inesperada. El timbre sonó poco después del almuerzo, y Javier fue a atender. «Mamá», llamó con voz tensa, «es Santiago. Quiere hablar contigo». Mi cuerpo se tensó instintivamente, un espasmo de dolor recorriendo mis costillas. «No quiero verlo», respondí prontamente. «Dice que es importante», insistió Javier, aunque pude ver la renuencia en sus ojos. «Algo sobre el proceso». Alejandra, que había salido a comprar algunos víveres, no estaba presente. Tal vez fuera mejor así. «Déjalo entrar», decidí finalmente. «Pero quédate aquí conmigo». Santiago entró en la sala con postura cabizbaja, muy diferente de la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Vestía ropa simple, barba sin afeitar, ojeras profundas, la imagen de un hombre derrotado. «Doña Elena», comenzó él vacilante, «sé que probablemente no quiere verme, pero necesitaba hablar personalmente». «Dime lo que viniste a decir», respondí fríamente. Él miró nerviosamente a Javier, que permanecía de pie con los brazos cruzados, claramente listo para intervenir si era necesario. «Vine a pedir disculpas por lo que hice», dijo Santiago, las palabras saliendo con dificultad. «No tengo justificación para mi comportamiento. Fue imperdonable». «Sí, lo fue», concordé, manteniendo mi voz firme a pesar del temblor interno que sentía al encararlo. «También vine a informar que no voy a contestar el proceso. Me declararé culpable de todas las acusaciones y aceptaré cualquier pena que la justicia determine». Aquello me sorprendió. Esperaba que intentara minimizar sus acciones, buscar excusas, incluso intentar convencerme de retirar la denuncia. «¿Por qué?», pregunté directamente. Santiago pasó la mano por su cabello despeinado. «Porque es lo correcto. Y porque necesito que mis hijos sepan que cuando cometemos errores, debemos enfrentar las consecuencias». La mención a mis nietos hizo que mi corazón se encogiera. Ellos eran inocentes en todo este drama, pero inevitablemente serían afectados. «¿Cómo están ellos?», pregunté, refiriéndome a los niños. «Confusos», admitió Santiago. «Ellos saben que papá hizo algo muy malo y que la abuela está lastimada por eso». Intenté explicarlo de una forma que pudieran entender, sin detalles traumáticos. Asentí, reconociendo al menos ese esfuerzo responsable de su parte. «Supe de su diagnóstico», continuó él, casi en un susurro. «Alejandra me contó.
Yo no tenía idea. Nadie tenía, respondí. Era algo que yo estaba lidiando sola, como siempre hice con mis problemas. Santiago miró sus propias manos, como si buscara allí las palabras correctas. Doña Elena, sé que no tengo el derecho de pedir nada, pero me gustaría que supiera que me estoy internando voluntariamente en una clínica para tratamiento de control de la ira y dependencia de juegos de azar. ¿Dependencia de juegos?, repetí, sorprendida. Esa era una información nueva para mí. Sí, confirmó, visiblemente avergonzado. Ese fue el motivo real de nuestra presión por el dinero. Tengo deudas significativas con personas peligrosas, pero eso no es excusa para lo que hice. Javier, que hasta entonces se había mantenido en silencio, intervino. ¿Es por eso que Alejandra está considerando el divorcio? ¿Por las deudas de juego? Santiago asintió lentamente. Entre otras razones, le oculté la gravedad de la situación por mucho tiempo. Cuando finalmente le conté, ya estábamos al borde de la quiebra. Una pieza del rompecabezas encajó en mi mente. La codicia desesperada, el cambio de comportamiento, la violencia repentina, todo tenía más sentido ahora. Santiago, dije después de un momento de reflexión, agradezco tu visita y tus disculpas. No puedo decir que te perdono, todavía no, pero reconozco tu iniciativa de buscar ayuda y asumir las consecuencias. Entiendo, respondió con resignación. No esperaba perdón, solo quería que supiera que estoy verdaderamente arrepentido y trabajando para cambiar. Cuando se levantó para irse, pregunté una última cosa. ¿Y qué hay de los niños? ¿Qué va a pasar con ellos? Alejandra tendrá la custodia principal mientras estoy en tratamiento. Después, espero poder ser parte de sus vidas, aunque ya no estemos casados. Dependerá de la decisión de ella y, claro, del juez. Tras su salida, Javier y yo permanecimos en silencio por unos minutos, procesando la conversación. ¿Le crees?, le pregunté finalmente a mi hijo. Javier suspiró profundamente. No sé, mamá. Parecía sincero, pero después de todo lo que pasó, es difícil confiar. Sí, concordé. La confianza, una vez rota, es como un jarrón agrietado. Puede ser reparado, pero nunca será el mismo. Esa noche, cuando Alejandra llegó después del trabajo, le contamos sobre la visita de Santiago. Su reacción fue una mezcla de rabia y tristeza. No debió haber venido sin avisar, protestó. Pone a todos en una posición incómoda. Alejandra, pregunté directamente, ¿sabías sobre su adicción a los juegos? Ella dudó antes de responder. Sospechaba. Siempre le gustaron las apuestas, desde que lo conocí. Pero en los últimos años empeoró considerablemente. Cuentas impagas, préstamos secretos, comportamiento errático. Cuando finalmente lo confronté, él admitió tener deudas, pero no contó la extensión completa. ¿Y por qué no nos contaste?, indagó Javier. Podríamos haber ayudado. Alejandra soltó una risa amarga. ¿Ayudado cómo? Apenas se hablaban. Y yo tenía vergüenza, Javier. Vergüenza de admitir que mi matrimonio se estaba desmoronando, que mi marido era un adicto a los juegos, que estábamos a punto de perder todo. Su dolorosa honestidad revelaba capas de complejidad que yo no había considerado. Detrás de la apariencia de vida perfecta que Alejandra siempre buscó mantener, había una realidad mucho más sombría. ¿Fue por eso que vinieron detrás del dinero del terreno?, pregunté suavemente. Alejandra secó una lágrima. Parcialmente. Santiago vio ese dinero como una tabla de salvación, una forma rápida de resolver nuestros problemas. Y yo me convencí de que era justo, que era nuestra herencia, que tú no necesitabas tanto dinero a tu edad. Hizo una pausa, visiblemente avergonzada. Ahora me doy cuenta de lo egoísta y cruel que fue eso. Miré a mi hija, viéndola tal vez por primera vez en muchos años como realmente era. No la mujer exitosa y controlada que proyectaba ser, sino una persona frágil, intentando desesperadamente mantener las apariencias mientras su mundo se desmoronaba. Alejandra, dije suavemente,
No necesitas cargar con esa carga sola. Ya no. Ella se desmoronó en lágrimas, años de tensión y miedo finalmente encontrando liberación. Javier se acercó, abrazando a su hermana mientras sollozaba. Era una escena que yo jamás esperaría ver. Mis dos hijos, siempre tan distantes el uno del otro, ahora unidos por el deseo de reparar los errores del pasado. Guadalupe, que observaba silenciosamente desde la puerta de la cocina, me sonrió con aprobación. Era solo un pequeño paso, pero significativo. Un momento de verdadera vulnerabilidad y conexión que hacía mucho tiempo no existía en nuestra familia. 2 semanas después, recibí buenas noticias del doctor Francisco. Mis costillas estaban sanando bien y podríamos retomar la planificación de la cirugía para la extirpación del tumor. Los exámenes más recientes mostraban que el cáncer no había progresado durante el periodo de espera forzada. Programamos la cirugía para el próximo lunes, informó Alejandra después de hablar con el médico por teléfono. Javier y yo ya organizamos un turno para quedarnos en el hospital. Meses atrás habría protestado, insistido en lidiar con todo sola. Ahora acepté la ayuda con gratitud. Era un aprendizaje difícil para alguien tan independiente como yo, permitirme ser cuidada, ser vulnerable. En la víspera de la cirugía, sentada en la terraza de Guadalupe observando la puesta de sol, hice un balance mental de los últimos meses. El dolor, la traición, el miedo al cáncer, la incertidumbre sobre el futuro, pero también la sorprendente reconciliación, el descubrimiento de fuerzas que no sabía poseer, la reconstrucción gradual de lazos familiares que creía irremediablemente rotos. ¿En qué piensas?, preguntó Guadalupe, uniéndose a mí con 2 tazas de té. En cómo la vida da vueltas, respondí, aceptando la bebida caliente. Hace algunos meses estaba planeando enfrentar el cáncer sola, convencida de que mis hijos jamás se importarían. Ahora, aquí están ellos, reorganizando sus vidas para ayudarme. Guadalupe sonrió, sus ojos sabios brillando en el crepúsculo. A veces necesitamos una crisis para reconocer lo que realmente importa. Una crisis bastante extrema, en nuestro caso, comenté con ironía. Lo importante es que están encontrando el camino de regreso el uno al otro. En ese momento, Javier y Alejandra llegaron, trayendo la cena, una comida casera preparada por Alejandra, algo que yo no la veía hacer desde que era adolescente. El médico dijo que puedes comer normalmente hoy, pero nada después de medianoche, explicó Alejandra, desenvolviendo los recipientes en la mesa de la cocina. Mientras cenábamos juntos, me di cuenta de lo rara que se había vuelto esta escena simple, una comida en familia a lo largo de los años. Entre carreras, distancias geográficas y resentimientos no expresados, habíamos perdido la práctica de simplemente estar juntos. Tengo una noticia, anunció Javier durante el postre. Pedí transferencia a la oficina regional. Me voy a mudar de vuelta aquí. La noticia me tomó completamente por sorpresa. Pero amas tu trabajo en Guadalajara. Construiste toda tu vida allá. Él se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Es solo una ciudad, mamá. Puedo hacer mi trabajo desde cualquier lugar, y prefiero estar cerca de mi familia ahora. Alejandra añadió su propia noticia. Y yo alquilé un departamento en el centro, cerca del tuyo, mamá. Cuando estés totalmente recuperada y quieras volver a casa, estaremos a solo unos minutos de distancia. Miré a mis 2 hijos, demasiado emocionada para hablar. La transformación era casi increíble. De extraños que aparecían solo cuando necesitaban algo, se habían convertido en hijos dedicados, reorganizando sus vidas para estar presentes. No necesitan hacer todo esto por mí, conseguí decir finalmente. No es solo por ti, mamá, respondió Alejandra con suavidad. Es por nosotros también. Nos dimos cuenta de cuánto perdimos todos estos años, enfocados solo en nuestras propias vidas. ¿Y qué hay de los niños?, pregunté, preocupada por mis nietos. Están ansiosos por pasar más tiempo con la abuela, sonrió Alejandra.
Tan pronto como estés recuperada de la cirugía, quieren visitarte regularmente. ¿Y Santiago? La sonrisa de Alejandra se desvaneció un poco. Él está en la clínica de rehabilitación. Se quedará allí por lo menos 3 meses. Después veremos cómo proceder. El divorcio está en curso, pero acordamos mantener una relación civilizada por los niños. Asentí, satisfecha de ver que, a pesar de todo, ella estaba lidiando con la situación de forma madura y responsable. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre los planes que había hecho cuando vendí el terreno. Originalmente, todo el dinero sería exclusivamente para mi tratamiento y para garantizar mi independencia financiera en los años que me quedaran. Ahora, con el apoyo de la familia, tal vez hubiera espacio para otros sueños. En la mañana de la cirugía, desperté antes del amanecer. El nerviosismo era inevitable, pero había también una extraña paz. Ya no estaba sola en esta batalla. Javier y Alejandra me llevaron al hospital, donde fuimos recibidos por el doctor Francisco. El procedimiento sería relativamente simple: una mastectomía parcial para extirpar el tumor, seguida de un análisis para determinar si sería necesaria quimioterapia adicional. ¿Lista?, preguntó el médico suavemente. Miré a mis hijos, uno a cada lado de mi cama, y luego a Guadalupe, que acababa de llegar. «Lista», respondí con convicción. Mientras la enfermera aplicaba la anestesia, sentí una profunda gratitud. Por estar viva, por tener la oportunidad de luchar contra el cáncer, por redescubrir el amor de mis hijos, incluso a través de un camino tan doloroso. Lo último que vi antes de dormirme fue el rostro de Alejandra, sosteniendo mi mano y diciendo palabras que yo no escuchaba hacía décadas. «Te amo, mamá. Estaremos aquí cuando despiertes». Desperté lentamente, emergiendo de las profundidades de la anestesia para encontrar un mundo borroso y confuso. Las primeras sensaciones fueron de dolor, no agudo, sino presente, palpitante, y una sequedad en la garganta que parecía interminable. Intenté hablar, pero solo un gemido escapó de mis labios resecos. «Mamá, ¿estás despertando?». La voz de Alejandra parecía venir de muy lejos, pero su mano apretando la mía era real y reconfortante. Forcé mis ojos a enfocarse, y poco a poco su rostro preocupado entró en foco. «Agua», conseguí murmurar. Inmediatamente, ella trajo un vaso con pajita hasta mis labios. Aquellos primeros sorbos fueron casi celestiales. «La cirugía salió bien», informó Alejandra con una sonrisa de alivio. El doctor Francisco logró extirpar todo el tumor y un poco del tejido alrededor. Dijo que los márgenes parecen limpios, pero solo tendremos certeza con la biopsia. Intenté procesar la información a través de la neblina de los analgésicos. Todo parecía distante, como si estuviera sucediendo con otra persona. «¿Cuánto tiempo?». «Casi 4 horas. Ya es de noche», respondió, acariciando mi frente. «Javier acaba de salir a buscar algo para comer. Se quedó aquí todo el tiempo. Solo salió cuando estuvo seguro de que estabas despertando». En los días que siguieron a la cirugía, experimenté un tipo diferente de recuperación. No solo física, con la cicatrización de la incisión y el gradual retorno de las fuerzas, sino también emocional. Mis hijos se turnaban en el hospital, garantizando que yo nunca me quedara sola. Guadalupe venía todas las mañanas trayendo pequeños mimos: una flor recogida de su jardín, un libro nuevo, un dulce casero que las enfermeras permitían solo por esta vez. Al tercer día después de la cirugía, el doctor Francisco entró en el cuarto con una sonrisa amplia que anticipaba buenas noticias. «Doña Elena, tengo los resultados de la biopsia», anunció abriendo un maletín. «Los márgenes están limpios, lo que significa que logramos extirpar todo el tumor. Además, no encontramos evidencia de compromiso en los ganglios linfáticos». «¿Y qué significa eso exactamente?», preguntó Javier, que estaba a mi lado. «Significa que no será necesario hacer quimioterapia», explicó el médico. «Recomendaremos solo radioterapia preventiva,
un tratamiento mucho menos agresivo, con menos efectos secundarios. Una ola de alivio recorrió mi cuerpo. Me había preparado para lo peor: la pérdida de cabello, la náusea constante, la debilidad extrema que conocía bien por haber acompañado a algunas amigas en sus tratamientos de quimioterapia. ¿Cuándo puedo ir a casa?, pregunté, ya ansiosa por dejar el ambiente hospitalario. Si continúa progresando así, en 2 días, respondió el médico. Pero necesitará cuidados en casa por algunas semanas, tanto por la cirugía como por las costillas aún en recuperación. No se preocupe, doctor, aseguró Alejandra. Ya organizamos todo. No se quedará sola ni por un minuto. Una semana después de recibir el alta, sentada en la terraza de Guadalupe, observando el jardín florecer con los primeros colores de la primavera, tomé una decisión. Le pedí a Javier que me ayudara a preparar algunos documentos y llamara a Alejandra para una conversación importante. Cuando todos estuvieron reunidos, incluso Guadalupe, que se había convertido en parte indisociable de nuestra pequeña familia, comencé a explicar mis planes. Después de todo lo que pasó, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre el dinero de la venta del terreno. Comencé calmadamente. Inicialmente, todo él sería destinado a mi tratamiento y a mi seguridad financiera futura. Alejandra y Javier intercambiaron miradas aprensivas, probablemente temiendo que yo fuera a mencionar el episodio de su intento de tomar el dinero. Pero ese no era mi objetivo. Ahora, con el pronóstico más positivo y con el apoyo de ustedes, percibo que puedo hacer más con ese recurso, continué. Por eso, tomé algunas decisiones. Les mostré los documentos que había preparado con la ayuda de Javier. Un nuevo testamento, más detallado, y algunos contratos. Primero, separé una parte para garantizar mi tratamiento completo y una reserva de emergencia. Segundo, creé un pequeño fondo educativo para mis nietos. Quiero que tengan oportunidades que tal vez ustedes no puedan proporcionar solos. Alejandra llevó la mano a la boca, visiblemente emocionada. «Mamá, no necesitas hacer eso». «Yo quiero hacerlo», interrumpí suavemente. «Son mis nietos, y no hay mejor inversión que su educación». Y el tercer punto, continué, es lo que más me alegra. Decidí crear una pequeña fundación en memoria de su padre. Un fondo que ofrecerá apoyo financiero a adultos mayores con cáncer que no tienen recursos para un tratamiento adecuado. Javier asintió con aprobación. A papá le habría encantado eso. Él siempre hablaba sobre cómo las personas adultas mayores eran descuidadas por el sistema de salud. Exactamente, concordé, sintiendo un pinchazo de nostalgia por mi marido. Y quiero que ustedes dos participen en la administración de esta fundación. No como una obligación, sino como una oportunidad de honrar su memoria y tal vez ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo pasé, sin el privilegio del apoyo que tengo ahora. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Finalmente, Alejandra habló, la voz quebrada. «Sería un honor, mamá. Y creo que lo necesito. Hacer algo significativo, algo más grande que yo misma». Javier completó su pensamiento. «Podemos usar mis habilidades de administración para garantizar que el dinero sea bien aplicado. Tal vez crear alianzas con hospitales locales, identificar pacientes que realmente necesitan ayuda». Mientras mis hijos discutían animadamente sobre las posibilidades de la fundación, los observé con una mezcla de orgullo y alivio. Aquellas personas frente a mí eran versiones más maduras y compasivas de los hijos que yo conocía, como si el terremoto emocional de los últimos meses hubiera despertado cualidades que estaban dormidas hacía mucho tiempo. «Hay una cosa más», añadí cuando la conversación disminuyó. «Voy a volver a mi casa tan pronto como los médicos lo permitan». «Pero mamá», protestó Alejandra inmediatamente, «todavía te estás recuperando. No puedes quedarte sola». «No dije que me quedaría sola», aclaré.
Lo que pasa es que ya me cansé de molestar a Guadalupe y mi casa ha estado vacía por demasiado tiempo. Guadalupe rió suavemente. Nunca fuiste molestia, Elena, pero entiendo tu deseo de volver a tu espacio. ¿Y quién se quedará contigo?, preguntó Javier, preocupado. Estoy pensando en contratar una acompañante por algunas semanas, alguien calificado para ayudar en la recuperación. Y claro, añadí con una sonrisa, espero que mis hijos continúen visitándome regularmente, ahora que redescubrieron dónde queda mi casa. La pequeña provocación arrancó sonrisas avergonzadas de ambos. Todos los días, prometió Alejandra. Y los niños están locos por finalmente poder visitar a la abuela. En la semana siguiente, contratamos a doña Carmen, una técnica de enfermería jubilada de 58 años, para que me ayudara durante el período de recuperación. Con su experiencia y personalidad tranquila, se convirtió inmediatamente en una presencia reconfortante en mi rutina. Mi regreso a casa fue un momento agridulce. Por un lado, era maravilloso estar nuevamente en mi espacio, rodeada por objetos familiares que cargaban tantas memorias. Por otro, no podía dejar de recordar la última vez que estuve allí, la confrontación con Alejandra y Santiago, la agresión, el dolor. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Javier, notando mi vacilación en la puerta de la cocina, el lugar exacto donde Santiago me había empujado. Solo recuerdos, respondí sinceramente. Pero vamos a crear nuevos, mejores. Mis nietos, Mateo de 8 años y Regina de 6, vinieron al día siguiente. Alejandra los había preparado para la situación, explicando que la abuela estaba enferma y necesitaba tranquilidad. Para mi sorpresa, los niños se comportaron admirablemente, mostrando una consideración más allá de su edad. «Abuela, te traje un dibujo para que te mejores pronto», dijo Regina, entregándome una hoja colorida donde había dibujado lo que parecía ser yo, ella y Mateo en un jardín florido. «Y yo hice esta tarjeta», complementó Mateo, orgullosamente presentando una tarjeta hecha a mano con el texto «Mejórate pronto, abuela, te quiero». Aquellos pequeños gestos de amor puro e incondicional me conmovieron profundamente. A pesar de todos los errores de sus padres, los niños continuaban inocentes, capaces de amar sin reservas ni segundas intenciones. «Gracias, mis amores», respondí, abrazándolos con cuidado para no presionar mis costillas aún sensibles. «Son las mejores medicinas que podría recibir». Las semanas siguientes trajeron una rutina casi tranquila. Por la mañana, doña Carmen me ayudaba con los ejercicios de fisioterapia y preparaba el desayuno. Alejandra generalmente aparecía antes de ir al trabajo, trayendo pan fresco o frutas. Javier pasaba buena parte del día en mi casa, trabajando remotamente desde la pequeña oficina que improvisamos en la sala de estar. La radioterapia comenzó 3 semanas después de la cirugía, 25 sesiones diarias, de lunes a viernes, durante 5 semanas. Era agotador, pero mucho menos agresivo que la temida quimioterapia. Javier y Alejandra se turnaban para llevarme, nunca dejándome enfrentar aquello sola. Fue durante ese período de tratamiento que recibí una visita inesperada. Yo estaba en la terraza, disfrutando del sol de la tarde, cuando un carro desconocido se estacionó frente a la casa. Santiago bajó, pareciendo nervioso, cargando un pequeño ramo de flores. Instintivamente, mi cuerpo se tensó. A pesar de las semanas de terapia y recuperación, la memoria del trauma aún estaba fresca. «Tranquila, yo atiendo», dijo Javier, que leía un libro a mi lado. «¿Quieres que lo eche?». Medité por un momento. «No, déjalo entrar. Pero quédate cerca, por favor». Santiago entró en la terraza con pasos vacilantes, claramente inseguro sobre su recepción. Estaba diferente. Más delgado, el rostro menos hinchado, los ojos más claros. «Doña Elena», comenzó él manteniendo una distancia respetuosa. «Sé que mi presencia puede ser perturbadora para usted, pero necesitaba venir personalmente a ver cómo está». «Estoy mejorando cada día», respondí con neutralidad. «¿Y tú? ¿Cómo va el tratamiento?
Pareció sorprendido por mi pregunta directa. Está ayudando mucho. Ya completé 2 meses en la clínica. Estoy de licencia terapéutica hoy para resolver algunas cuestiones prácticas. Javier permaneció de pie, brazos cruzados, observando cada movimiento de su excuñado. Traje estas flores. Santiago continuó extendiendo el ramo. Y también esto. Él retiró un sobre del bolsillo y lo colocó en la mesita a mi lado. Es una copia de mi sentencia. La recibí ayer. 2 años de prisión, convertidos en prestación de servicios a la comunidad, más indemnización por los daños físicos y morales. Quería que usted supiera que no impugnaré nada y pagaré cada centavo, aunque tarde años. Tomé el sobre, pero no lo abrí. No necesitaba ver los detalles en ese momento. Santiago, dije después de algunos instantes de silencio, agradezco tu visita y tu transparencia. No puedo decir que te perdono, todavía no, pero reconozco tu esfuerzo para asumir la responsabilidad. Él asintió gravemente. Es lo menos que puedo hacer. Y quiero que sepa que, independientemente de lo que suceda entre mí y Alejandra, nunca más tendrá que temer mi presencia. Después de que Santiago salió, Javier se sentó a mi lado, preocupado. ¿Estás bien, mamá? ¿Fue difícil verlo? Menos de lo que imaginaba, confesé. Hace algunas semanas, la simple mención de su nombre me causaba pánico. Hoy, logré encararlo y conversar civilizadamente. Eso es progreso, sonrió, apretando suavemente mi mano. ¿Sabes qué percibí? Continué pensativa. El odio y el resentimiento consumen más energía de la que puedo disponer ahora. Cada día que paso alimentando rabia es un día que pierdo de alegría, de paz. ¿Eso significa que lo perdonas? Javier preguntó, claramente sorprendido. Perdonar es un proceso, hijo. No sucede de la noche a la mañana. Pero estoy caminando en esa dirección, no por él, sino por mí, porque merezco liberarme de ese peso. Esa noche, Alejandra apareció después del trabajo, agitada al saber de la visita de Santiago. No debió haber venido sin avisar, protestó. Todo está bien, Alejandra, la tranquilicé. Fue una visita breve y respetuosa. Ella se calmó gradualmente. ¿Cómo fue verlo? Extraño, admití, pero también liberador de cierta forma. Vi que él está realmente intentando cambiar. Alejandra se sentó pesadamente en el sofá. Me llamó después de salir de aquí. Quiere marcar una reunión para discutir el divorcio y la custodia de los niños de forma amigable. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Ella suspiró profundamente. Confusa. Parte de mí nunca va a perdonarlo por lo que te hizo. Otra parte reconoce que él es el padre de mis hijos y que está genuinamente intentando recuperarse. Tomé su mano entre las mías. No tomes decisiones basadas solo en lo que pasó conmigo. Piensa en lo que es mejor para ti y para los niños a largo plazo. ¿Siempre fuiste así, mamá?, preguntó repentinamente. ¿Esa persona sabia y comprensiva? Reí suavemente. No, querida. La sabiduría viene con el dolor, con los errores, con los años, y tal vez con el cáncer y las costillas rotas. Ella rió también, un sonido que me llenó de alegría. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a mi hija reír con naturalidad. Con el pasar de los días, la casa fue ganando nueva vida. Alejandra traía a los niños con frecuencia y el sonido de risas infantiles llenaba las habitaciones antes silenciosas. Javier, siempre más quieto e introvertido, sorprendentemente se reveló como un tío juguetón, inventando juegos y contando historias que mantenían a Mateo y Regina entretenidos por horas. En el último día de la radioterapia, fui sorprendida por una pequeña celebración. Al llegar a casa después de la sesión final, encontré la sala decorada con globos y una pancarta que decía «Victoria» en letras coloridas. Guadalupe, Javier, Alejandra y los niños esperaban con un pastel casero y regalos simples. «¿Qué es todo esto?», pregunté emocionada.
Es tu fiesta de victoria, mamá, respondió Javier. Venciste al cáncer. Y a las costillas rotas, añadió Alejandra. Y nosotros también queremos celebrar a la abuela genial que descubrimos que tenemos, completó Mateo, arrancando risas de todos. En ese momento, rodeada por aquellos que amaba, sentí una ola de gratitud tan intensa que las lágrimas corrieron libremente por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza o dolor, sino de pura alegría. Un sentimiento que se había vuelto raro en mi vida en los últimos años. Gracias, conseguí decir entre sollozos. Por todo. Más tarde, cuando los niños ya estaban cansados y Alejandra se preparaba para llevarlos a casa, pedí que todos se sentaran por un momento. Quiero decir algo importante, comencé, sintiéndome extrañamente nerviosa. En estos últimos meses pasé por experiencias que nunca imaginé enfrentar a mis 67 años. Descubrí un cáncer, fui agredida físicamente, vi a mi familia desmoronarse y luego, milagrosamente, recomponerse. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Pero si tuviera que elegir entre nunca haber pasado por todo esto y continuar con la vida que tenía antes, solitaria, distante de ustedes, o enfrentar exactamente lo que enfrenté para llegar a donde estamos hoy, elegiría sin dudar el camino difícil que recorrimos. «Ay, mamá», murmuró Alejandra emocionada, «porque ahora», continué, «tengo algo que el dinero jamás podría comprar. Una familia verdadera, no solo de sangre o nombre, sino de presencia, de apoyo, de amor real y concreto». Javier, siempre tan contenido, tenía los ojos llorosos. «Nosotros somos los que agradecemos la oportunidad de ser mejores, mamá, de aprender lo que realmente importa, antes de que fuera demasiado tarde. Y prometo», añadió Alejandra, «que nunca más necesitarás pasar por ninguna dificultad sola. Estaremos siempre aquí». «Siempre, siempre», hizo eco Regina, aunque claramente no entendía completamente el tenor de la conversación. En los meses que siguieron, cumplí mi promesa de crear la Fundación en Memoria de Jesús. Con la ayuda de Javier, lidiamos con toda la burocracia necesaria y establecimos alianzas con 2 hospitales locales. La Fundación Jesús Sousa comenzó modestamente, pero con objetivos claros: proporcionar apoyo financiero para el tratamiento de cáncer a adultos mayores de bajos ingresos. Alejandra sorprendió a todos al ofrecerse para coordinar el departamento de recaudación de fondos, dedicando sus habilidades de ventas y marketing a una causa noble. Ella organizó eventos benéficos, contactó a empresarios locales y rápidamente logró aumentar significativamente el alcance de la fundación. Santiago cumplió su parte de la sentencia, trabajando en un hospital público los fines de semana y efectuando pagos regulares de la indemnización. Su tratamiento para la adicción a los juegos parecía estar funcionando, pues logró mantenerse alejado de las apuestas y reconstruir gradualmente su relación con los hijos, aunque el divorcio fue finalizado. En cuanto a mí, después de 6 meses de seguimiento médico riguroso, recibí la mejor noticia posible. No había señales de recurrencia del cáncer. Mis costillas habían sanado completamente, y aunque ocasionalmente sentía dolores en días fríos o húmedos, había recuperado prácticamente toda mi movilidad. En una tarde de domingo, casi un año después del fatídico día en que Santiago me agredió, organicé un almuerzo familiar en el patio de mi casa. Guadalupe trajo sus famosas carnitas, Alejandra preparó el postre y Javier se encargó de la parrilla. Los niños jugaban en el césped, sus risas resonando como música. Observando aquella escena, recordé la soledad que había sentido por tanto tiempo, el miedo a envejecer abandonada, la amargura que había crecido silenciosamente en mi corazón a lo largo de los años. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó Javier, sentándose a mi lado con un vaso de limonada. «En cómo la vida es impredecible», respondí sinceramente. «En cómo a veces necesitamos perder algo para entender su verdadero valor». «Como casi perderte a ti», comentó él suavemente. «Y como yo casi los pierdo a ustedes», completé. «No físicamente,
sino emocionalmente, que es un tipo diferente de muerte. Alejandra se unió a nosotros, cargando una bandeja de frutas frescas. ¿De qué están hablando tan seriamente? ¿Hoy es día de celebrar? Solo estábamos reflexionando sobre el año que pasó, explicó Javier. Un año de transformaciones, concordó ella, sentándose con nosotros. Sabes, mamá, nunca imaginé que la peor cosa que hicimos, aquel día terrible cuando vinimos a exigir tu dinero, terminaría siendo el catalizador para la mejor versión de nosotros mismos. Es lo que llaman bendiciones disfrazadas, comenté. A veces, el universo nos sacude violentamente para despertarnos. Mateo vino corriendo en nuestra dirección. Abuela, ven a ver, encontré un nido de pajaritos en el árbol de mango. Me levanté sin dificultad, un lujo simple que ahora apreciaba profundamente, y seguí a mi nieto hasta el gran árbol en el fondo del patio. Él apuntó hacia arriba, donde un pequeño nido albergaba 3 polluelos recién nacidos, sus bocas abiertas esperando el regreso de la madre. «Mira, son una familia como nosotros», exclamó Regina, que se había unido a nosotros. «Sí, querida», concordé, abrazando a mis nietos. Exactamente como nosotros. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa volvió a quedar silenciosa, me senté en la terraza con una taza de té, contemplando las estrellas. La misma terraza donde, un año atrás, planeaba enfrentar sola un diagnóstico aterrador, convencida de que estaba abandonada en mi vejez. La vida me había enseñado una lección preciosa. A veces es necesario enfrentar la oscuridad más profunda para encontrar la luz más brillante. Es necesario perder para ganar, caer para levantarse más fuerte. La misma familia que casi me destruyó se había convertido en mi mayor fuente de fuerza y alegría. Sonreí hacia el cielo estrellado, sintiéndome verdaderamente en paz por primera vez en muchos años. Gracias, susurré, hablando con el universo, con Jesús, conmigo misma, por cada momento, cada lección, cada dolor y cada alegría que me trajo hasta aquí. Y en aquel momento silencioso, supe con certeza que, a pesar de todas las cicatrices, físicas y emocionales, yo no cambiaría mi vida por ninguna otra. El timbre de la escuela suena, y una multitud de niños sale corriendo por las puertas principales. Entre ellas, Regina, ahora con 11 años, cabello largo en una trenza elaborada. Ella me ve inmediatamente y corre en mi dirección. «Abuela, viniste a recogerme hoy». La abrazo con cariño, sintiendo su cuerpo crecido y fuerte contra el mío, aún resistente a pesar de mis 72 años. «Claro que vine. Tengo una sorpresa especial para ti». Sus ojos brillan de anticipación. «¿Qué sorpresa?» «Vamos a pasar la tarde en la fundación». Llegaron los nuevos equipos para la sala de recreación infantil y pensé que podrías ayudar a organizarlos. Regina salta de alegría. La Fundación Jesús Sousa había crecido significativamente en los últimos años, expandiendo su alcance más allá del soporte financiero a adultos mayores con cáncer. Ahora manteníamos también un programa de apoyo para niños cuyos abuelos estaban en tratamiento oncológico, una adición sugerida por Mateo, que a sus 13 años ya demostraba una sensibilidad impresionante. ¿Mateo también va?, pregunta Regina mientras caminamos hasta el carro. Nos encontrará allí después de su clase de guitarra, respondo abriéndole la puerta. La fundación ahora ocupa un pequeño edificio de 2 pisos en el centro de la ciudad. En la planta baja funcionan los servicios de atención a los pacientes, orientación sobre tratamientos, ayuda con documentación para el acceso a beneficios gubernamentales y distribución de medicamentos complementarios. En el piso superior están las oficinas administrativas y la nueva sala de recreación infantil. Al entrar, somos recibidas por Alejandra, que supervisa personalmente la instalación de los nuevos equipos de cómputo en el área de atención. «Mamá, Regina, qué bueno que vinieron», sonríe abrazándonos. Los voluntarios están ansiosos por la ayuda de Regina con la decoración de la sala de los niños. Mi hija está radiante.
A sus 45 años, finalmente encontró su propósito. Después de años trabajando en ventas corporativas, descubrió en la fundación su verdadera vocación. Hace 2 años, dejó su empleo para dedicarse integralmente a la administración de la institución, que ahora atiende a más de 200 familias por mes. Javier llamó. Informa mientras subimos las escaleras. Dijo que se va a atrasar un poco para la reunión de la junta directiva. Está finalizando los documentos para la nueva alianza con el hospital regional. Mi hijo, siempre metódico y eficiente, ahora divide su tiempo entre su consultoría financiera y la tesorería de la fundación. Fue gracias a su gestión cuidadosa que logramos expandir nuestras actividades sin comprometer la estabilidad financiera. En la sala de recreación encontramos a Guadalupe supervisando a los voluntarios. A sus 77 años, ella continúa activa y determinada, negándose a jubilarse completamente. «¡Elena!», exclama al verme. «¡Qué bueno que vinieron! Estamos con dificultades para decidir dónde colocar el estante de libros». Mientras Regina corre para ayudar a los voluntarios más jóvenes con la decoración de las paredes, Guadalupe me jala hacia un rincón más tranquilo. «¿Cómo fue la consulta de ayer?», pregunta en voz baja, siempre preocupada por mi salud. «Perfecta», respondo con una sonrisa genuina. 5 años sin ninguna señal de recurrencia. El médico dijo que puedo reducir el seguimiento a visitas semestrales ahora. Guadalupe aprieta mi mano, sus ojos brillando de alegría. No sabes lo feliz que eso me pone. Después de todo lo que pasamos, repito, observando la actividad a nuestro alrededor, llegamos a un lugar que nunca imaginé posible. La tarde pasa rápidamente entre risas y trabajo. Mateo llega después de la escuela, trayendo consigo su guitarra para entretener a los niños que visitan la fundación ese día. Su talento musical es sorprendente, algo que heredó de su abuelo, aunque nunca lo conoció. Alrededor de las 17:00, Javier llega con las noticias que esperábamos. La alianza con el hospital regional está oficializada. Eso significa que podremos atender a 50 pacientes más por mes, ofreciendo apoyo para tratamientos complementarios que el sistema público no cubre. «Esto merece una celebración», declara Alejandra. «Cena en mi casa esta noche, todos ustedes». «¿Santiago también vendrá?», pregunta Mateo, que mantiene una relación cercana con su padre, a pesar del divorcio. «Sí, lo invité», responde Alejandra naturalmente. La relación entre ellos evolucionó a una amistad respetuosa a lo largo de los años. Santiago, después de completar su tratamiento y cumplir la sentencia, reconstruyó su vida. Se mantuvo alejado de los juegos, encontró un nuevo empleo estable y continúa participando activamente en la vida de sus hijos. Eventualmente, comenzó a salir con una profesora de la escuela de Regina, una mujer tranquila y estable que parece ejercer una influencia positiva sobre él. En cuanto a mí y Santiago, llegamos a un lugar de paz civilizada. Nunca olvidaré lo que pasó, pero aprendí que el perdón no significa borrar el pasado. Significa no permitir que controle el presente o determine el futuro. A veces, cuando todos estamos reunidos, en cumpleaños, días festivos o celebraciones como la de hoy, observo a mi familia con un sentimiento de profunda gratitud. Veo a Alejandra, que encontró propósito en ayudar a los demás. A Javier, que aprendió a equilibrar trabajo y relaciones. A Mateo y Regina, creciendo con valores de empatía y solidaridad. Incluso a Santiago, que enfrentó sus propios demonios y encontró redención. Y pienso en cómo todo comenzó con una tragedia. La venta de un terreno, una pelea por dinero, costillas rotas y un diagnóstico aterrador. ¿Cómo podría imaginar, en aquel momento de dolor y desesperación, que estábamos solo al comienzo de una jornada de curación y transformación? En la cena en casa de Alejandra, levanto mi copa en un brindis. A la familia, digo simplemente, no a la que teníamos, sino a la que construimos día tras día, elección tras elección. Todos levantan sus copas, incluido Santiago,
que me mira con respeto y algo cercano a la admiración. A la matriarca que nos enseñó el verdadero significado de fuerza, añade Javier. A la abuela más increíble del mundo, exclama Regina. Mientras las copas tintinean y las sonrisas se multiplican alrededor de la mesa, me siento completamente en casa. No solo en la casa de mi hija, sino en mi propia vida, una vida que casi pierdo, que casi abandoné, pero que ahora abrazo con toda la plenitud que se merece. Las cicatrices aún están ahí, las físicas, que ocasionalmente duelen en días lluviosos, y las emocionales, que a veces se manifiestan en pesadillas o momentos de inseguridad. Pero ya no me definen. Son solo marcas de una batalla que me hizo más fuerte, más sabia, más compasiva. Y si pudiera volver a aquella tarde fatídica, cuando Santiago me empujó contra la pared de mi cocina, rompiendo mis costillas y temporalmente mi espíritu, no cambiaría nada. Porque fue en aquel momento de oscuridad absoluta que la primera semilla de luz fue plantada, la semilla que eventualmente florecería en esta vida de significado y conexión que ahora tengo el privilegio de vivir. Al final de la noche, cuando Javier me lleva a casa, contemplo las estrellas por el vidrio del carro y sonrío. En mis 72 años, aprendí que la vida rara vez sigue el camino que planeamos, que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de tragedias y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y esta, percibo con serenidad, es quizás la lección más valiosa de todas. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.